Las fracciones equivalentes son aquellas fracciones que se escriben de manera diferente pero representan la misma cantidad. Nosotros podemos calcular mediante dos formas fracciones equivalentes. La primera de ellas es mediante la multiplicación. Si tuviéramos una fracción, por ejemplo, un tercio, y tuviéramos que obtener fracciones equivalentes de esa fracción, lo que debemos de hacer es multiplicar el numerador y el denominador de esta fracción por el mismo número, el que sea. Por ejemplo, si multiplicamos por 2 en la parte de arriba y en la parte de abajo, obtenemos una nueva fracción, 2 sextos, que es equivalente a la primera. Ahora si multiplicamos un tercio por 3 arriba y abajo, obtenemos 3 novenos. Si multiplicamos por 4, obtendríamos 4 doceavos, por 5, 5 quinceavos y así sucesivamente. Esta es la forma más sencilla de obtener una fracción equivalente. Otra manera de obtener una fracción equivalente es mediante la división. Si recordamos, en el ejemplo anterior trabajamos con una fracción pequeña, por lo que era más fácil de multiplicar. Sin embargo, cuando tenemos fracciones muy grandes, lo recomendable es que dividamos. El procedimiento es muy similar. Dividimos el numerador y el denominador entre el mismo número y repetimos este procedimiento hasta encontrar una cantidad más pequeña. Entonces, para realizar este procedimiento debemos encontrar un número que divida al numerador y al denominador a la vez. Por ejemplo, si tenemos la fracción 120 sobre 60 y comenzamos dividiendo entre 2 arriba y abajo, obtenemos la fracción equivalente 60 entre 80. Si volvemos a dividir entre 2 arriba y abajo de esta fracción equivalente, obtenemos 30 entre 40. Volvemos a dividir entre 2 y obtenemos 15 entre 20, pero en este punto, si quisiéramos dividir entre 2, 3 o 4, no se podría, ya que solo uno de ellos, el numerador o el denominador, es divisible, y la regla dice que hay que encontrar un número que divida a ambos a la vez. Por lo que si ahora dividimos entre 5, obtenemos una nueva fracción, 3 cuartos. Finalmente, observemos que ya no podemos encontrar un número que divida al 3 y al 4 a la vez. A esto se le conoce como la simplificación máxima de una fracción. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo determinar si dos fracciones son equivalentes. Tenemos, ¿son equivalentes 3 cuartos y 15 veinteavos? A lo mejor a simple vista y con los procedimientos que acabamos de ver, podríamos decir que sí son equivalentes, porque al multiplicar la fracción 3 cuartos arriba y abajo por 5, obtenemos 15 veinteavos o viceversa. Si dividimos la fracción 15 veinteavos entre 5 arriba y abajo, obtenemos 3 cuartos. Y es cierto. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos piden verificar si son equivalentes fracciones de la forma 1 entero un cuarto y 30 sobre 24? Ahí ya cambia todo y se vuelve más complicado. Entonces, lo que debemos de hacer es aplicar un método que nos sirva para comparar fracciones, ya sea para ver si son equivalentes o si una fracción es mayor o menor que otra. El método consiste en primero igualar las fracciones que nos dan. Por ejemplo, 3 cuartos lo igualamos a 15 sobre 20. Y posteriormente vamos a multiplicar cruzado el numerador de una por el denominador de la otra. Es decir, 3 por 20 igual a 4 por 15. Ahora hacemos las operaciones y si resulta que 3 por 20 nos da 60 y 4 por 15 también nos da 60, cuando obtenemos ese mismo resultado en ambos lados de la igualdad, significa que ambas fracciones son equivalentes. Si nos hubiera dado otro número, por ejemplo 60 igual a 40, entonces podemos decir que no son equivalentes o incluso comparar las fracciones y decir si la fracción de la izquierda es mayor o menor que la fracción de la derecha. Cuando se nos presentan casos como el de la fracción 1 entero un cuarto, lo primero que debemos de hacer es convertir todas las fracciones que tengamos de tipo mixta a fracción impropia. Entonces, si recordamos el método, lo que debemos de hacer es multiplicar el denominador por el entero y sumarle al numerador, es decir, 4 por 1, 4 más 1, que es 5, y obtenemos la fracción 5 cuartos. Posteriormente igualamos ambas fracciones y nuevamente multiplicamos cruzados 5 por 24 y 30 por 4. Ahora resolvemos y resulta que en ambos lados de la igualdad obtenemos 120, por lo tanto sí son equivalentes.